Recién estamos con Dani de la Bruna aquí en Calidoscópica. ¿Cómo Gracias por va? venir. Muy lindo día. No sé cómo está ahora porque la verdad salimos, o en lo personal salí cuando a la tipo 14 horas y no volví a salir hasta ahora. ¿Está medio complicado de Se afuera? largó a llover recién. No, estoy viendo ahí unos rayos de sol. Suele Bueno. cambiar la temperatura No, afuera. no, no, está perfecto. Está lindo el día, Está ¿no? todavía perfecto, sí. Quiero compartir algo que tiene que ver fuera de lo que es estrictamente la columna aquí en vivo, pero algo que sucede también con las reproducciones a veces de los videos de Daniela de la Bruna, que son uno de los más comentados también en lo que tiene que ver acá con la radio, ¿no? Que producen a veces cuestiones muy interesantes desde el lado de los comentarios, los aportes, y hay veces que aparecen personajes tremendos, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, es como se levanta polémica. Polémica, está Se levanta buenísimo. polémica, sí, sí, sí. Sí. Aquellos Es interesante eso. que vayan a ver algunos de los videos, también fíjense en los comentarios debajo de los videos. Hay aportes muy interesantes y otros que son interesantes desde otro win, como lo plantean, Sí. ¿no? No quiero seguir más porque sabemos que tenemos el tiempo para dedicarlo a las letras en la voz de Daniela. La voz. Bueno, hoy traje un libro que se llama Nuestro Mundo Muerto, de Liliana Colanzi. Ujú. La verdad, estoy impresionada con este libro. Lo edita en Argentina, Eterna Cadencia. Bueno, que lo seguís bastante, Eterna, ¿no? Sí, sí, sigo mucho este editorial porque la verdad tienen un gusto así impecable, nunca fallan y tienen como varios recortes así interesantes que van siguiendo. Bueno, y en este caso, para mí un inicio, este libro me lo prestó Cecilia Martínez, una profesora de historia, gran, hiper lectora y escritora también. Te voy a vender al aire ese, sí. Qué grande. Eh, y me sorprendió por muchos motivos, pero también como fue una puerta de entrada para mí, porque para decirlo sí, así como a grosso modo, no había leído muchos autores bolivianos. Eh, por ahí algún recorte, algo como muy recortado, pero nunca me había metido así con una autora, en este caso boliviana, me interesó muchísimo, me partió la cabeza, quiero buscar ya sus otros libros. Es una locura total esta mujer, una locura total. Eh, Además su historia, todo como digo, la trayectoria que está haciendo en relación a las letras. Bueno, ahora muy joven, 41 años, nació en Santa Cruz, Bolivia, su mamá es boliviana y su papá es italiano, y ella vive actualmente en Estados Unidos, se enseña en la Universidad de Cornell. Y tiene una editorial independiente que publica en Bolivia y en otros lugares que se llama Dum Dum, que es muy interesante, es una ha rescatado a Sara Gallardo, por ejemplo, una de las rescatadas por ella, hace un trabajo impresionante publicando mujeres de esas que han quedado ahí como medio silenciadas en la historia de la literatura, y de hecho hay mucho eco de Sara Gallardo en su escritura que es realmente muy distinta. Hay una cosa, ¿Qué es la diferencia, así, a grosso modo, Dani? mira, hay una cuestión muy contemporánea en ella que sabe encontrar la grieta con lo ancestral. Te digo, de mezclar todo lo ancestral aborigen con la radioactividad, por ejemplo. O que tiene un libro que es sobre uno de los cuentos que es precisamente Nuestro Mundo Muerto, que es una mujer que está en una misión colonizadora en Marte, ¿no? Una Y Bradbury nuestra. hay una cosa así de Bradbury, hay cuentos que llegan, Cuidá este digamos, libro porque te lo estoy mirando así ahora. no, vos no sabes lo que es, ¿eh? Porque tiene como una mezcla de... ella dice que le gusta desfamiliarizar lo real, haciéndolo bordear con el horror y con lo fantástico, pero sin salirse del marco realista. A veces se sale del marco realista, como en algunos cuentos que rozan las... Bueno, precisamente Nuestro Mundo Muerto, es precisamente de ciencia ficción, y hay otros que van cerca. Por ejemplo, hay una historia de un joven poseído por el espíritu de un mataco asesino, y la voz que se va entrelazando porque empieza con un narrador en primera persona y después es un narrador nosotros y después es el diálogo entre el mataco adentro de él que lo quiere hacer matar y este joven, eh, la construcción de esa voz que no sabes lo que es, también me sorprendió eso. Vos agarrás un libro de cuentos que decís todos los cuentos son tan diferentes y a la vez
hay una subyacencia, una esencia que los comunica, pero tenés narradores femeninos y masculinos, narrador en primera persona, en tercera persona, tenés narración en tiempo pasado, narración en tiempo presente, una chica con una amante que podemos presuponer que es mula en París y que se hace la cabeza durante todo el cuento de dónde estará esta otra chica que fue a hacer una entrega, que presuponemos lo que es, pero nunca se dice explícitamente, y todo lo que le pasa por la cabeza, a esta otra que está colonizando Marte, a una nena a la que se le muere su compañerito de escuela y con los compañeros van al velorio de un nene de 6 años. Y hablan entre ellos de lo que pasa con la muerte y su niñera que le comía los piojos, le sacaba los piojos y se los comía y a la vez le hablaba sobre la muerte, o una chica que vive en Estados Unidos y es estudiante universitaria y vuelve a Amé esta Bolivia, autora, sin haberla no, no, leído. no, y vuelve a Bolivia a ver a su padre, como cuentos que suceden en Bolivia, cuentos que suceden desde Estados Unidos a Bolivia, en París, en el campo, en la ciudad, Todo con esto en este todo libro. eso en ese libro son 6 cuentos, me parece, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 9, 8, 9. Bueno, como muchas historias, muchas voces, una escritura realmente muy interesante en cuanto, digo, hay una entrevista del País donde dice, bueno, los latinoamericanos después del boom, es verdad, se retrajeron del campo y fueron a la ciudad, y como una narrativa más urbanística, ¿no? Y ella no le tiene miedo a volver al campo, a volver a lo ancestral, a contar entornos rurales y hacer colisionar este mundo de lo que te digo, la tradición ancestral con lo que es la modernidad y la urbe, en contrastes y en convivencias Ujú. también, ¿no? En una entrevista que leía a ella, bueno, que tiene como una interesante trayectoria de sus ideas, dice, bueno, en mis cuentos transmito mis ideas, pero no quiero que mis personajes hablen como yo. Quiero escucharlos hablar y exponerlos en sus contradicciones y me interesa ver esas contradicciones. No me interesa la literatura didáctica, pero claramente se ve las ideas que están ahí por detrás de muchas cuestiones. Bueno, esto que nos gusta muchas veces, que es mostrar y no explicar, mostrar y no bajar línea, que es un poco la historia de la perspectiva, ¿no? Desde qué lugar te va mostrando una historia, y eso está como muy, muy, muy interesante. Los finales, o sea, no te imaginas cómo va a terminar cada cuento, te quedas como, wow, terminó así, alguna cosa que termina tipo pesadilla, que no sabes si alguien que murió realmente está vivo o está muerto, o tipo así, el horror clásico, ¿no? Muy, muy cultura popular, por Ujú. eso digo, eh, ella es dicen que este libro, que es un libro del 2016, tiene uno anterior, que es el que como en su primer libro a los 29 años como el libro con el que explotó, pero la consagra como una actriz, nada que ver, una escritora que precisamente marca el quiebre generacional, ¿no? De las nuevas autoras, y puede precisamente mezclar toda esta historia, volver a lo fantástico, que es de lo que se había alejado un poco la literatura latinoamericana después de la caída del boom, volver a lo fantástico, pero también con incorporación de la ciencia ficción, de la cultura pop, de los videojuegos, de toda una cosa mucho más como actúa muy con tempo, Contemporáneo, digamos, claro. y en eso llegar a los límites, ¿no? Este libro básicamente para mí es un libro que explora todos los límites de la muerte y todas las posibilidades ahí. Me parece muy interesante, tiene también un punto de vista interesante sobre la contaminación y sobre el extractivismo. Ella en sus entrevistas lo dice, bueno, su madre proviene de una región que fue muy castigada por el extractivismo de caucho y de castaño, creo, algo así, y por eso tiene las huellas de eso, ¿no? Y dice, bueno, no, las cosas no van a cambiar hasta que no pensemos una Bolivia. Bueno, eso también me pareció como muy interesante, ¿no? Eh, la Bolivia en relación a la frontera con Brasil, a la parte de la Amazonia, a eh, las vinculaciones con el agronegocio, con el extractivismo y con la desaparición de kilómetros y kilómetros o hectáreas, o como le llamemos, de selva Total. amazónica del lado boliviano también, ¿no?
Y con eso la desaparición de pueblos originarios o por lo menos la merma, el acecho y un montón de cuestiones que pasan con estos pueblos que quedan como defensores de la La naturaleza. neocolonización, ¿no? Que tiene que ver con eso. Exacto. Bueno, también tiene una visión sobre eso, porque justo le hicieron una entrevista en España y hablaba sobre una polémica que hubo sobre si el rey de España tendría que no pedir perdón. Y ella decía que aunque sea un perdón simbólico, no estaría mal porque las heridas de la colonización están todavía abiertas y ni hablar, ella también lo lleva a otro campo, digo, al tratamiento ahora en España de los inmigrantes americanos, ¿no? Entonces, como es una autora interesantísima, estudió en Bolivia comunicación, después se fue a Estados Unidos, a Cornell, estudió literatura y ahora enseña. Para poder ver más o menos por dónde va, digamos, su ideología, tiene dos cosas. ¿Cómo se llama el curso que da en Cornell? Que se llama Cyborgs, Animales y Monstruos. Y tiene una editorial que es esta que te decía que tiene como mucho... Perdón, tiene una editorial. Tiene una Sí. editorial independiente Ujú. que se llama Dum Dum y Ah, claro, la su, dijiste. digamos, su, ¿cómo se dice? Su eslogan sería un pie en la selva y otro en Marte. ¡Oh, qué Entonces bueno! hace como una mixtura muy interesante de mundos sin perder la espontaneidad absoluta. Tiene una riqueza en la forma de estar escrito esto que me parece como absolutamente novedoso, muy potente. Empezó leí una nota de ella donde decían el secreto mejor guardado, que ya no es secreto, porque ganó, bueno, viene ganando desde 2015 para acá como un par de premios importantes y ahora hace poco ganó otro premio. Y decían, bueno, es como la que no te ves venir porque viene de Bolivia, que es dentro de las literaturas latinoamericanas no la más nombrada, digo, Totalmente no, de no acuerdo hay con eso. mundialmente como una, no, no es que no la tenga, Ujú. sino que No, no, no hay no, una nombrada. proyección internacional como, no sé, Colombia o Argentina. Además es mujer, es joven y además nombraban las 3 o 4 editoriales que elevan, digamos, a las personas. Los eh, cánones. claro, y siempre ha publicado en editoriales independientes y además escribe en un género considerado menor que es el cuento, que es una cosa que también se lo pregunta, porque viste que siempre hay una cuestión con el cuento. Acá si no escribís novela no estás en la narrativa, el cuento tiene como ese estatuto un poco de primo pobre y Literatura en menor. realidad es como súper, súper potente como género, ¿no? Bueno, ni hablar que hay grandes cuentistas, grandes, enormes, ¿no? Y lo que tiene el cuento como que va a seguir explotando, no pasa nada. Y ella le dice, cuando le preguntan sobre el cuento, dice, pero es como preguntarle a un músico por qué toca el violín y no la guitarra, flaco, porque yo escribo cuentos, punto, escribo cuentos. Y lo defiende. Entonces, hay como varios márgenes desde los que ella se erige y llega ahora ser como bancada como una de las referentes. Y también cuando le preguntan con respecto, dice, bueno, tal libro, si te lo hubiera publicado Random House, si hubieras hecho este contrato, vos hubieras tenido otra proyección. Y ella dice, mira, a mí me publicaron editoriales independientes en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, bla, bla, bla. Y llegué a ferias, a mesas de lectura, porque esas editoriales van, trabajan, te militan el libro. Y yo sigo valorando eso. Qué grande. Entonces hay como una cuestión muy interesante, transversal en ella como artista, como escritora, como ética de trabajo, como visión del mundo editorial y también como escritora, como el producto de su literatura, digamos, su escritura es maravilloso. Qué bueno, bueno. Desde ya te lo digo, me enamoré de esta escritora boliviana sin haber leído ni siquiera un renglón de este libro. Directamente te lo digo, ¿eh? Esto obviamente lo decías, estaba por Eterna Cadencia. ¿Queda algo de Eterna Cadencia por ahí dando vuelta? Sí, queda. Así que llamen, que alguna cosita tengo. En vivo te lo pregunto, ¿tenés otro ejemplar de... Ah, ok, ok. No, es más, este no es mío y ¿Qué estoy persona va a morir en este momento? ¿Lo estás diciendo al aire? no, se lo tengo que devolver, se lo voy a devolver y bueno, por ahí, pero estoy, la verdad que buscando mi ejemplar, ya. Bueno, dos, Bueno, sí, ya te lo digo. Y si hay sí, otro libro más, me sí, encanta. es porque es impresionante y bueno, me quedo recorta, ¿eh? Me pasa eso, viste, cuando tienen tantas cosas, algunas cuestiones y me sorprenden y qué sé yo, que
que ya con otra masticada te diría que después me voy a llegar a mi casa y voy a decir, uy, no dije tal cosa, no dije tal otra, porque sinceramente tienen que pasar por la experiencia de leerlo. Espectacular, Dani. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Además de los comentarios de Dani, no sé si ustedes vieron o escucharon, perdón, también lo vieron, obviamente, como me gusta decir, es visual nuestro programa, que cuando va hablando nos va nombrando entrevistas realizadas, textos, etcétera, que son aleatorios o paralelos también a lo que está hablando, ¿no? El trabajo de Dani no es solamente aquí al aire, sino prepararse para venir a este espacio. Chapó. Daniela de la Bruna, Caleidoscópica. También Daniela de la Bruna DB en Instagram En Instagram, sí. y Daniela de la Bruna en Facebook. Exactamente. Caleidoscópica, librería en ambos lugares. Muchas gracias. Gracias.